Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 15 al 23. Epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, del capítulo 1, versículos 15 al 23. El tema de Cristo es el que Pablo desarrolla, pero habla de un Cristo revelado, habla de un Cristo glorificado, ya no del Cristo que caminó por la tierra, sino que habla del Cristo que mora en el corazón del creyente. Dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre celestial, pedimos tu dirección en esta hora. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Padre, para ser guiados, para ser instruidos, para poder ser corregidos. Introdúcenos, Padre, en el pensamiento del reino. Necesitamos, Padre, ser guiados, necesitamos ser sujetos a ti, Padre. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo revela en esta carta un conocimiento de Dios, y sí es importante tener un conocimiento de Dios. De hecho, todo el mundo tiene un conocimiento de Dios, pero no es legal, no es certero, no transforma. Todo conocimiento de Dios tiene que ser a través de la persona de Jesucristo. Todo el mundo entiende que hay un Dios, pero no cómo funciona en su corazón. Todo el mundo entiende que hay un Dios, pero no conocen el plan eterno de Dios. De ahí la necesidad de tener un conocimiento verdadero de Dios a través de la persona de Jesucristo. Hermano, todas las herejías han salido de la iglesia. De este libro han salido todas las herejías, ya que hombres corruptos, hombres sin afecto, hombres sin conocimiento, como la Biblia lo llama, falsos cristos, tomaron e interpretaron y aplicaron mal los principios de la palabra, hablando de un Dios, pero no caminaron conforme al deseo de ese Dios. Por eso decimos que Pablo trata de traer una revelación exacta de Dios. Ahora, todo lo que usted pueda entender en su corazón es de Dios, tiene que ser a través de la persona de Jesucristo. No podemos, hermano, ligar una vida de éxito sin el conocimiento de Dios. No podemos ser efectivos ni competentes si no hay una revelación perfecta de Dios. Fuera de esto, hermano, cualquier conocimiento de Dios es oscuro, es extraño, es raro, incluso no viene de Dios. Todo el mundo habla de Dios, pero no está Dios ahí.
Por eso Pablo dice, y habla de una manera puntual, ya que la iglesia de Éfeso estaba en un ambiente pagano. La iglesia de Éfeso se caracterizaba por ser altamente religiosa, y no era mala su búsqueda de Dios, lo único que estaba equivocada. Hermano, la gente no hace mal en buscar a Dios, pero lo hace de una manera equivocada, y eso sí es malo, porque en la búsqueda de Dios caemos en adorar otras cosas que no son dioses. La iglesia de Éfeso estaba expuesta a muchas doctrinas, a muchos conceptos errados, porque aún, hermano, sin el conocimiento de Cristo, aún lo bueno que usted puede hacer es malo. Si Cristo no es vida en nosotros, si Cristo como la manifestación gloriosa de Dios, aún sin Él, lo bueno que yo pueda hacer es malo. ¿Por qué? Porque todo conocimiento sin la persona de Cristo es pervertido. Y vemos pues cómo es que las sectas han ido avanzando, han ido tomando posición y han ido deformando la idea de un Dios. ¿Necesitamos conocer a Dios? Sí. Y este es a través de la persona de Cristo. Por eso Pablo dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dos cosas que provocan el que Pablo se incline a esta iglesia y empiece a orar por ellos. Veía en esta iglesia un caminar diferente. Veía en esta iglesia una fe que se divulgaba y se propagaba. No era una simple reunión, eran hombres que conocían a Dios y amaban a Dios. Era gente que no solamente se reunía una vez a la semana, oía las cartas, se pasaba un momento agradable y después volvían a su vida normal. No, ese no es cristianismo, esa es religión. Aquel que se congrega, se goza y experimenta el gozo de Dios, pero después se retira a su vida normal, no ha creído en Dios conforme la palabra. Desde el momento que usted y yo conocemos a Cristo, su vida ya no es normal. Ya no debería de ser normal. Nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestros planes son otros. En Éfeso estaba ocurriendo algo similar, porque dice, oía que vuestra fe en el Señor Jesús, y también oía del amor con todos los santos. El tema del amor, hermano, es un tema muy difícil, muy espinoso, porque aquel que se mete a amar sufre. Por eso es que mejor no amar, por eso es mejor no mostrar sentimientos, porque sufrimos. Pero un ejemplo más grande de amor es la persona de Cristo. Y yo digo, si Cristo cargó una cruz, usted también la va a cargar. Amén. Amén. Si Cristo murió en una cruz, usted también va a morir. Ay, hermano, si Cristo murió para que yo no muera. No. Cristo murió para que tenga vida y vida eterna. Si no ve a los apóstoles cómo murieron, ninguno murió de viejo, todos murieron violentamente. Incluso el apóstol Pablo murió en Roma. ¿Y cómo cree que murió? Lo decapitaron. Un santo, sí. De hecho, los primeros 3 siglos fueron violentos para la iglesia, porque estaban expuestos a vivir de una manera diferente y el pueblo los odiaba porque vivían de una manera diferente. No adoraban a los dioses que ellos adoraban, no rendían culto al César, veían en Cristo una nueva vida y por eso los odiaban y los perseguían. Si Cristo cargó una cruz, usted también la va a cargar. Amén. Ahora,
Si quiere vivir una religión, no hay problema, siga viniendo. A mí me alegra. Pero más me gozo que la palabra halle morada en nuestro corazón. Y así como en Éfeso se va oyendo la fe que esta iglesia tenía y del amor que había en ellos, hermano. Ahora, el amor que se ve, hermano, no es expresado o movido por el capricho humano. Estamos hablando de un amor inteligente. Estamos hablando de un amor que edifica. Estamos hablando de un amor que, aunque las puertas se cierran, sigue tocando. Estamos hablando de un amor, hermano, en que aunque no es correspondido, sigue siendo amor. Y aquí, hermano, es donde encontramos los frutos verdaderos de la obra de Cristo. ¿Cuántos corazones tocó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Y cuántos corazones le abrieron? Y aún así, cuando estaba en la cruz decía: perdónanos porque no saben lo que hacen. Incluso en su grupo de trabajo había un Judas, y Dios lo sabía. ¿Cree que no lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Le dijo algo? No, por el contrario, lo amaba. Y había dolor en él porque sabía cuál era el destino de Judas. Y aunque Judas oyó la palabra, vio los milagros y participó de su ministerio, la vida de Cristo, la vida de Dios, no se encontró en su corazón. Y cuando tuvo la oportunidad, traicionó al que lo amó. Es algo duro, hermano. Es extraño el amor. Amar a alguien que no lo ama es la prueba más grande del amor. Porque, hermano, amar solo a los que me amas, si hasta los malos lo hacen, pues, ¿sí o no? Pero amar a alguien. Ahora, ¿qué significa amar a alguien que no ama? No, que cuando usted vea a esa persona, no sienta nada por ella. Pero acaba de comer y ve que le cae mal, ya le arruinó el almuerzo, ya le arruinó la comida. Él no sentía nada. Yo lo que siento es lástima. Le digo, ¿cómo es de duro el ser humano? Porque aún conociendo la gracia de Dios, menosprecian la gracia de Dios. Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. ¿Qué dice? Es un tema muy duro, hermano. Hallar fe implica, hermano, ser renovado. Y esta palabra nos va a martillar el alma. Ser renovado, ser renovado, ser renovado. Esta iglesia estaba experimentando estas dos cosas y sufrió. Y aunque en el momento estaba decayendo, esta epístola lo fortaleció. El versículo 16 nos habla del compromiso que el apóstol tenía por los santos. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Algo que debe permanecer siempre en nosotros: mis oraciones. Tenemos que ser gente devota, tenemos que ser gente de oración. Si hemos conocido a Dios, tenemos que ser gente de oración. Para muchos no es muy difícil orar, pero para otros, ¿y eso qué es, hermano? La oración no es un ejercicio religioso. La oración es el resultado natural de la presencia de Dios en nosotros. Y no necesitamos tener una forma ritualista para orar, no, de una manera sencilla, con sus palabras, con su forma de ser, caminando, usted va hablando con Dios. Al momento que está haciendo una labor, está hablando con Dios, está conectado con Él. Eso implica que algo ocurrió en nuestro corazón. Ahora, ¿qué era lo que pedía Pablo? Y este es el punto central, quizás de toda la epístola que el apóstol habla. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nunca escuche un mensaje incompleto.
Hay pastores que les encanta solo hablar de Dios, de Dios, de Dios y de Dios, lo cual no es malo, pero no es completo. Pablo siempre hablaba del Dios de nuestro Señor Jesucristo. De una manera puntual estaba haciendo una referencia de cuál Dios. Porque usted puede pasar oyendo toda una hora predicar a alguien que habla de Dios y no mencionar a Jesucristo. Eso expone, hermano, de que quizás no está hablando del Dios de Jesucristo. Pablo se gastó el nombre de Jesucristo increíblemente en todo que él podía hablar de Cristo. Y dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué pone tanto énfasis el apóstol en tener espíritu de sabiduría, en tener espíritu de sabiduría? ¿Por qué Pablo se había enfocado en que la iglesia tuviera esto? No habla, hermano, de una idea o de un concepto religioso. Dice espíritu de sabiduría, para que el Padre de gloria dé espíritu de sabiduría. Habla de la presencia corporal del Espíritu Santo en la persona siendo regenerada y transformada. Ahora, ¿por qué pone tanto énfasis en esto? Por dos razones. Número uno, para no ser engañados ni tocados por el mal. Usted y yo necesitamos tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios por dos razones. Primera, para no ser engañados ni tocados por el mal. Dos cosas, hermano, a las que todos los días estamos expuestos. Uno, ser engañados, y dos, ser tocados por el mal. Todos los días somos expuestos a esto. Proverbios capítulo 3. Miren qué tremendo lo que dice el versículo 26. No podemos, cuando tenemos espíritu de sabiduría y revelación, no podemos ser engañados ni tocados por el mal. Proverbios 3:26, ¿qué dice, hermano? Porque Jehová será tu confianza, Él preservará tu pie de quedar preso. Porque Él será tu confianza. ¿Por qué no confiamos en Dios? Porque no le conocemos. ¿Y sabe dónde se pone a prueba nuestra confianza en Dios? En la crisis, en la enfermedad, en los momentos irregulares de nuestra vida. Ahí es donde se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Dice, porque el Señor será tu confianza. Todo el tiempo que habites en esta tierra, si tienes espíritu de sabiduría y revelación en Él será tu confianza. Mi conocimiento de Dios genera en mí confianza. Entre más conozco a Dios, más confianza tengo. Y esto, hermano, es determinante, porque estamos dispuestos a ser engañados. El ser humano es experto para eso. Se prepara aún en la universidad para engañar, para seducir, para atraer. Cuando alguien quiere vender un producto, ¿qué es lo que hace, hermano? Ocupa todo el conocimiento que recibió de mercadeo y presenta el producto como lo máximo. Presenta un bonito nombre, una identidad cromática, presenta dos muchachas bien bonitas, una voz bien atractiva, y aunque el producto no sirva, se vende. ¿Por qué? Porque logró
logró engañar. ¿Cuándo es que da cuenta que lo engañaron? Cuando compró el producto y no hacía ni papa de lo que le decía. ¿Cuál es el propósito? Sacarle dinero. Y para sacarle dinero tienen que vulnerar su conciencia. Y hermano, le digo algo, qué fácil es el hombre ser engañado. De hecho, nuestra sociedad está diseñada para eso. Todo lo que vea en la televisión, mi mente dice, es verdad. Y es todo lo contrario. Todo lo que me anuncian no es verdad. ¿Cuál es el propósito? Engañar. Y en materia de fe, hermano, el engaño está a la orden del día. ¿Cómo puedo engañar yo a alguien? Estimulando su ego. Para engañar a alguien tengo que hacerme amigo de esa persona y comenzar a estimular su amigo, que es inteligente. Mire qué bonito le queda el pantalón, y aunque para nada. El enemigo ocupa estos métodos y al mismo hombre lo ocupa como un instrumento de engaño. Y si usted y yo andamos en el alma, somos terreno fértil para ser engañados. Siempre recalco la necesidad de andar en el Espíritu. Por eso el Señor dice Espíritu de sabiduría. Cuando usted y yo hemos sido restaurados en nuestro espíritu, no lo van a engañar. Pero como yo no ando en el espíritu, el enemigo crea fortalezas que me engañan, creando una falsa identidad mía, creando una falsa imagen. Crea en ti, tú eres importante, tú eres valiente, tú eres el mejor. Esas palabras son como agua que nos va refrescando, nos va estimulando, y al final, hermano, nos engaña. Por eso dice la palabra, porque Jehová será tu confianza. Cuando usted confía en alguien es porque ha creído en él, y es mejor que usted. Entienda, Jesucristo, la palabra, es mejor que usted y que yo. Pero el enemigo nos ha enseñado que a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología, mire hermano, lo que dice la Biblia es muy bonita, pero hemos encontrado otras cosas. Mire, han habido unos nuevos descubrimientos. Está el Evangelio perdido de Judas, está el Código Da Vinci, comienzan un montón de cosas que van rodeando la palabra. ¿Cómo se manifiesta el engaño? Cuando le presentan a usted opciones. Cristo es muy bueno, pero esa palabra, tenga cuidado. En la palabra de Dios, a la toma de decisiones y en la revelación de la palabra, no hay ningún pero. O se queda con Cristo, o nos quedamos sin nada. Nos quedamos con nuestra vanagloria, con nuestras propias ideas. Mire siempre en Proverbios, vea el capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 1. Hijo mío, ¿qué dice? Si recibierais mis palabras, si de buena gana abrieras tu corazón y recibes mis palabras y guardares y mis mandamientos guardares dentro de ti, mire qué tremendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y orares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como al dinero la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás
el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es un esfuerzo el cual muchos no están dispuestos a pagar. No, hermano, démelo resumidito, esté bien bonito, así bien bonito resumido. No, hermano, tiene que tener una incansable búsqueda de Dios. Dice, porque entonces, cuando te ha hecho todo lo que dice el versículo 1, 2, 3 y 4, entonces dice, entenderás el temor de Jehová. Pregunto, ¿entendemos el temor de Dios? ¿Caminamos en el temor de Dios? ¿Compartimos el temor de Dios? O muy bueno, sea muy bueno, pero yo tengo una mejor idea. Que, mire, la Biblia nos pone en una cuerda floja y tiene que tener un equilibrio en su vida espiritual para no caer. El equilibrio en su vida lo da el Espíritu Santo, ministrando y alimentando su espíritu. El equilibrista, hermano, da un paso uno a la vez, no camina como quiere. Él tiene que mantener todo su cuerpo alineado a esa pequeña cuerda. Tiene un bastón, una vara que le va dando el equilibrio. Si él tantito se desvía, ¿qué cree que va a pasar? Se cae. ¿Qué es lo que le da el equilibrio en su vida cristiana? ¿Qué es lo que le da equilibrio en su vida material? ¿Qué es lo que nos da equilibrio en nuestras decisiones? ¿Qué es lo que nos da cordura y ecuanimidad? ¿Qué es lo que nos da sensatez? ¿Qué es lo que nos da madurez? El equilibrio de la palabra en su vida. El temor de Dios. El temor de Dios me da equilibrio. El temor de Dios me ennoblece y me hace verdaderamente hombre y mujer. No da lugar a nuestros pensamientos de vanagloria. Porque tantito nos suelta el Señor, ¡ay, hermano! Hacemos cada locura. ¿Por qué cree que el temor de Dios es tan importante? Para tener ese equilibrio en su vida. Constantemente somos invitados a fallar. Constantemente somos invitados a dar un paso en falso. Es cierto, Dios nos restaura, pero las consecuencias de la caída las pagamos. Y es doloroso. Hay heridas, marcas, que nos recuerdan nuestra insensatez. Y esa no se va a borrar. Son marcas indelebles que están ahí, que nos recuerdan. Camina en el temor de Dios. Si no, verifique esto en su vida. Desde que usted y yo estábamos chiquitos, nunca nos ha gustado que nos digan lo que tenemos que hacer. Anda a traer tortillas. ¿Quién iba de buena gana? Si no vamos cuando nos enseñan la chancleta, no lo hacemos. Y hermano, desde chiquito solo hemos recibido palos. ¿Por qué? Porque no nos gusta obedecer. Y llegamos a viejos y todavía con la maña de bichitos. De bichitos superdientes que hayan gracia. Hoy ya no caen en gracia. Y sabe usted que después de 50 años seguimos haciendo los mismos berrinches de los niños. Y mire qué chistoso. De pequeños nos ponen pamper. Y cuando llegamos a viejos, nos ponen pamper. ¿Qué indica eso? Que nunca aprendimos. Entonces entenderás el temor de Dios. Para muchos ya está. Hay 4 arrepentimientos que espero que nunca los diga usted. Si tan solo
solo hubiera hecho caso, sus piernas amputadas. ¿Por qué no se lo dije antes? Estando ante un ataúd. Esos arrepentimientos ya no sirven. Cuando se pierde un ser querido, uno se desgarra. No se sabe si es por el amor o por el remordimiento. Una joven mexicana, madre, le decía a su hijo, muy valiente, muy fuerte: hijo, ten cuidado, esas compañías no te ayudarán. Y le dijo una frase: el diablo te va a llevar, hijo, no camines por el camino del diablo. Y usted sabe cómo los mexicanos con su caliza, pues en una de esas, desde que el diablo aquí, que el diablo aquí, que el diablo me tiene miedo. Y iban en una carretera, en una cuadrilla de motos, y un poco ebrios, y venía para ellos un tráiler y los hizo pedazos. Y cuando van viendo, el bumper decía: ángel del infierno. Hay arrepentimientos que ya no valen. Hoy es el día de estar a cuentas con Dios. Hoy es el día de cerrar la brecha. Hoy es el día de hacer lo que ha pensado hacer. Nunca deje para mañana, porque eso es una cosa. El día de mañana, usted y yo estamos viviendo de prestado, porque la vida que usted tiene y la que yo tengo es prestada. Entonces desentenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es un gigante cuando camina en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios por igual. No hay acepción, no hay diferencia. Y cómo nos encanta, hermano, hacer diferencia. No, es que mire, ese hermano, es algo tremendo ver que la imperfección busca imperfección. Dios, siendo perfecto, no juzgó a nadie y teniendo todo el derecho. De igual manera nosotros, con semejante conocimiento de Dios, debemos de caminar en prudencia. La segunda razón por la cual necesitamos tener sabiduría, aparte para no ser engañados ni ser tocados por el mal, la segunda razón por la cual necesitamos tener sabiduría es, y este es bien lindo, es rico, para alcanzar el favor y la bendición del Señor. Proverbios capítulo 8. Versículos 32 al 35, hermano Rico. Mire qué bendición cuando yo decido, hermano, entregarme a Dios. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Deseo que el versículo 35 esté de nuestro lado. De veras, lo deseo con todo el corazón. Porque el que me halla, ¿qué dice? Hallará la vida y alcanzará la vida y el favor de Dios. Eran dos cosas que los judíos necesitaban en esta vida. En los tiempos bíblicos eran nómadas, no se llenaban de muchas cosas, solamente buscaban estas dos cosas, y estas dos cosas se las pedían al Señor: vida
y el favor de Dios. Estamos completos, pero tiene que buscarlos. ¿Tengo que hacer mérito? No, simplemente buscarlo, con sus errores, con sus defectos, cada día, hermano. Podemos, hermano, hacer algo que Dios nos pide, y eso, hermano, ¿cómo nos cuesta hacerlo? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Verso 32. Ahora pues, hijos, ¿qué dice? Oye, nada más. Cuando alguien esté enojado, puede escuchar, hermano. ¿Verdad? ¿Cuándo también es que no escuchamos? Cuando andamos en pecado, nos volvemos sorditos, ¿no? Cuando el orgullo es mi amigo, tampoco escuchamos. Si usted quita estas tres cosas, bendito de Dios. Cuando esté enojado, usted no oye. Cuando anda en pecado, usted no oye. Y cuando el orgullo es mi amigo, usted tampoco oye. Y eso, hermano, le priva a usted del favor de Dios. Y tenemos la vida cuesta arriba, porque no solamente se va a enojar una vez, las veces que pueda, las veces que pueda. Cuando alguien esté enojado, por eso, hermano, es importante atender el consejo de Dios. Sencillo, no nos compliquemos, hermano. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atender el consejo y ser sabios. ¿Y qué dice? Y no lo menosprecies. Un consejo de una anciana vale oro. Nos evitaría muchas cosas. El consejo de un extraño nos puede ayudar. Mi hermano, nuestra sociedad está tan secularizada que el hacernos una observación es una ofensa. Yo no le he pedido a usted su consejo. Wow. Estamos tan estresados que si alguien nos quiere dar un consejo sin que lo hayamos pedido, es un insulto, fíjense. Y si no entendemos por las buenas, ¿qué pasa? No entendemos por las buenas. Y lo estamos viviendo hoy. Y aún así como estamos, todavía no tenemos miedo. La situación que estamos viviendo debe llamarnos a la cordura, a la sensatez, a la prudencia y buscar a Dios. Mire, se buscar a Dios a las viejitas, porque no es esa viejita. Si yo, hermano, es que mira, la iglesia, hermano, vamos ignorante, pues hágase ignorante. De hecho, el concepto cristiano, hermano, en el tiempo bíblico, era considerado una mala palabra. Pero a esos que le llamaron cristianos, sobrevivieron y vivieron bien. Y uno de ellos es la iglesia de Éfeso. Qué importante es valorar y atender el consejo y ser sabios. Verso 34, bienaventurado el hombre que dice que lo escucha. Sencillo. Cuando usted abre la palabra de Dios, Dios le está hablando literalmente. No espere arpa, ni una luz, ni algo celestial para que diga, Dios me habló. No. Al momento que usted abre la Biblia, Dios le está hablando. Y eso, hermano, tiene que capitalizarlo y entenderlo por la fe, porque hermano, es la medida de cordura y de vivir y de caminar que Dios quiere, con cordura, siendo consecuentes con la palabra de Dios, evitando las herejías que salen, hermano, que nos arrojan y que nos quitan la bendición. Pablo señala, como vamos a Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Cristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 nos dice también algo con relación a esto. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano? Y agárralo. Esta debería de ser la oración de una madre y de un padre para sus hijos. Usted no lo va a corregir ni lo va a cambiar. No, dígale esto al Señor: Padre, te pido que mis hijos sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que mis hijos aprendan a andar como es digno de ti, agradándote y llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Esta es la oración de un padre judío a su hijo, y le digo, funciona. Nunca va a haber un judío pidiendo prestado. Nunca va a haber un judío mendigando. Porque esta oración es de los padres, funciona. ¿Qué pides por tus hijos, Padre? ¿Qué pides por tus hijos? Ay, Señor, guárdalos. Ay, Señor, protégelos. Señor, sánalos. No, hermano. Cuando Cristo está en el corazón, ellos se valen por sí mismos. Pero cuando Cristo no está en el corazón, hermano, estamos expuestos a cometer toda clase de errores. ¿Usted cree que no puede conseguir mucho con la oración? ¡Claro que sí! Es que mi hijo no cambia, porque no estamos orando correctamente. Y en esa oración yo soy corregido, yo soy renovado. Esta oración es la oración de un padre espiritual para su iglesia. Este es mi deseo para ustedes, el deseo que Dios pone en mi corazón y en la palabra para que lo entendamos. La decisión es vuestra. Nosotros elegimos, hermano, en la forma como Dios nos va a tratar. Si nos va a tratar como hijos sabios o como hijos necios. De igual manera Dios va a tratar con nosotros. Dios nos va a tratar como hijos sabios o nos va a tratar como hijos necios, porque su palabra es tanto para el sabio y para el necio. ¿Cuándo es que me convierto en sabio? Cuando atiendo su palabra. ¿Cuándo me convierto en necio? Cuando hago lo que me da la gana. Y créame, usted se va a enfrentar en la palabra y va a descubrir, hermano, que Dios nos da únicamente un caminar, una manera de pensar y una manera de vivir. Cerramos con Santiago, capítulo 3. Santiago está después de Hebreos, así que váyase a Hebreos y va a encontrar al hermano Santiago. Jacobo, el hermano de Jesús, el pastor de la primera iglesia en Jerusalén, que también murió violentamente. 3:17, ¿qué dice, hermano? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo sé yo que ando en el Espíritu? ¿Cómo sé yo que soy paz, que soy cristiano? Cuando tengo
La sabiduría de lo alto. ¿Y cómo sé que tengo la sabiduría de lo alto? Primeramente, hay pureza en sus palabras, hay pureza en nuestros pensamientos, hay pureza en nuestras acciones. Después, ¿es usted un hombre de paz? ¿Es pacífico usted? ¿Es una persona con la que se puede entender? ¿Es una persona con la que se puede platicar? ¿O somos de doble moral? ¿Por qué nos sorprende a la gente? No, porque no es malo, es porque es malo. Cuando yo quiero conseguir algo de alguien, me porto y hasta los pies le puedo besar. Pero cuando alguien no me interesa, ¿y este que me cree? Y jugamos con esas dos caras. Según la psicología tenemos hasta 8 caras. ¿Es eso pureza? ¿Es eso ser pacífico? La sabiduría de Dios es pura, es pacífica. No se pone más feo, ¿no? Somos amables. Mire, con el que me cae bien, sí, pero el que me cae mal, que se lo lleve la legión. Soy amable. Benigno. ¿Qué es benigno, hermano? Nos puede ir bien con todos. Benigno. Para enojarnos, híjole, hay que hacer cola todo un año. Benigno, llena de misericordia y buenos frutos, sin doble moral ni hipocresía. No da lugar a pensamientos ni a cuestionamientos, no da lugar a una interpretación teológica, es la vida. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, si la sabiduría que viene de lo alto está en nosotros, estas cosas nos van a adornar como un arbolito en Navidad y van a brillar. Mire, es bonito ver un árbol de Navidad, hay gente que se pone en iluminarlo, ¿verdad? Dios nos quiere adornar con estas cosas que vienen de lo alto, para su beneficio, para su bendición. Dios nos va a tratar como hijos obedientes o como hijos desobedientes, como hijos sensatos o como hijos insensatos. Y el trato no va a ser lo mismo, ni la remuneración ni la bendición. La decisión